salvación. Cuando te necesité, esta es, Señor. Hola, que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Acá estoy feliz de volver a compartir con ustedes la palabra de Dios sobre este tema tan importante, tan interesante, tan actual, como lo es el del tema del rapto secreto, que para muchos es real y que como desde que comenzamos este estudio bíblico hemos visto que hay dos posturas, ¿no? Aquellos que cuando escuchan a Jesús decir que vendría como ladrón, algunos suponen que se trata de un rapto secreto y otros también hablan de la segunda venida de Cristo. Y hemos estado estudiando acerca de este tema y hemos llegado al punto en donde hemos visto que hay dos mujeres, una ya la hemos identificado, Babilonia, esta mujer que con sus falsas doctrinas engaña al mundo entero. Y llegamos también al capítulo 12 donde hemos visto a esta mujer que está vestida del sol, está vestida con ropas blancas que simbolizan la justicia de Cristo, una justicia que nos es imputada cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, un manto de justicia disponible para todos aquellos judíos y no judíos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y entonces vimos que a lo largo de la historia, en este capítulo 12 de Apocalipsis, esa mujer es atacada, ¿no es cierto? Satanás hace guerra contra ella, aún después de haber tenido al hijo varón, y haber sido arrebatado para Dios y para su trono, y que la mujer fue llevada al desierto para ser sustentada durante los 1260 años, en los cuales la iglesia y el Estado persiguió a los disidentes o protestantes, acusándolos de herejes durante este periodo, durante el cual también el Señor protegió su palabra. Y comparamos esta situación, y antes de ir a esa comparación, vimos que al final del capítulo 12 de Apocalipsis, Satanás hace guerra no contra la mujer, sino que trató de arrojar de su boca tras la mujer agua como un río, y esto simboliza las falsas doctrinas que trataron de ahogar a la mujer, pero que la tierra abrió su boca para ayudar a la mujer. Entonces Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Ahora comparamos esto, yo hice la comparación, la palabra de Dios hace la comparación con dos situaciones ocurridas en la antigüedad, en este caso en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Cuando vemos en los Evangelios, hablamos de Juan el Bautista, y como leímos en Romanos 15:4, donde dice que todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que todas esas cosas que ocurrieron en el pasado nos pueden ayudar a nosotros en este presente, futuro, a tener esperanza en que Dios llevará adelante su plan y que nuestra felicidad, nuestra dicha, nuestra vida eterna está incluida en ese plan de Dios. ¿Y por qué esa comparación con, como dije yo, en Primera de Reyes capítulo 17, ¿no? Donde habla acerca de Elías, lo que ocurrió con Elías, cómo Elías fue perseguido por rey Acab, cuya esposa era Jezabel, una mujer idólatra,
una mujer que apoyaba y tenía en su mesa y comían de su mesa los profetas de Baal, el dios del cielo, el dios sol. Y que es muy importante ver también en Ezequiel capítulo 8, yo les voy dando estos textos para que ustedes vean cuál era la causa o hasta dónde llegó y cuál era la máxima idolatría que el pueblo de Israel cometió, por lo cual Dios se apartó de Israel. Y ustedes van a ver que entre todas las, entre todas las cosas con las que el pueblo de Israel fue infiel al esposo, también incurrió en el culto a la adoración al sol. Bien, dicho esto, eso fue lo que ocurrió con el profeta Elías, ¿no es cierto? Elías tuvo que huir al desierto, escapando de Jezabel y escapando del rey Acab. El Señor sustentó a Elías con agua y con alimento que le llevaban los cuervos, hasta que Elías tuvo que terminar en la casa de la viuda de Sarepta, que puso a Dios en primer lugar, y Dios sustentó milagrosamente a Elías durante todo ese periodo de 3 años y medio en los cuales no llovió. Eso también indica qué significa la lluvia. La palabra de Dios en el libro de Isaías dice que así como desciende la lluvia y la nieve, ¿no? Y hace germinar la tierra, da semilla al que siembra y pan al que come, así también dice, hará eso también lo que va a hacer la palabra de Dios, ¿no? Volverá a mí vacía, dice el texto, ¿no? Yo lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo exactamente así, pero simboliza la escasez de la palabra de Dios durante 3 años y medio. Durante estos 1260 años escaseó la palabra de Dios porque el Estado, ¿no?, impulsado por la Iglesia, perseguía a todo aquel que podía tener en su poder textos bíblicos y enseñar una doctrina o doctrinas falsas supuestamente al pueblo. Y se lo perseguía y se lo encarcelaba, en muchos casos se lo torturaba hasta la muerte. Y la Iglesia, así como Elías, tuvo que huir al desierto, hasta que finalmente, como el profeta Elías, si ustedes leen toda la historia, se enfrentó a los profetas de Baal y Dios dejó en claro quién era el verdadero profeta, quiénes eran los falsos profetas y qué fue lo que pasó luego con Jezabel. Ahora, en el Nuevo Testamento también encontramos estos personajes de manera local, en un lugar, pero se repite la historia. Por eso dice que lo que dije de Romanos 15:4, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de los ejemplos que Dios da en su palabra, nosotros podemos entender lo que estamos viendo y observando en el Apocalipsis. Porque en el Apocalipsis aparece el poder político, aparece una mujer idólatra que persigue al pueblo de Dios, el Elías espiritual, y que dice en Apocalipsis 17, Babilonia, la madre de las rameras de la tierra. Ahora, fíjense que en esta historia de Juan el Bautista, fíjense los detalles que voy a leer a continuación. Dice, oyó el rey Herodes, voy a leer San Marcos, el capítulo 6 y el versículo 14 en adelante. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y había
encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Es decir, Herodes era el tetrarca, ¿no? Herodes gobernaba y Herodes había tomado por mujer a su cuñada. O sea, había adulterio. Herodías era una mujer adúltera. Entonces, esto era lo que Juan le hacía notar a Herodes. Dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. O sea, ¿quién quería matar a Juan? Herodías. Esta mujer adúltera quería matar a Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista, también conocido como el Elías. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, aquí aparece otro personaje, la hija, la madre y la hija. Danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidieres te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Es decir, ¿por qué leo esta historia? Porque aquí aparecen los personajes que aparecen también en Apocalipsis. Lo que Dios está intentando decirnos a través de su palabra es que la historia se va a volver a repetir. Aquí hasta el Estado, el dragón, o la bestia, digamos el dragón, la bestia, que también es la mujer, ¿sí? Están los falsos profetas. ¿Y quiénes son los falsos profetas? Dice que son hijas. ¿Esto qué significa? Que son mujeres. Y las mujeres representan iglesias. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué este paralelismo? Lo que estamos viendo son paralelismos, ¿sí? Estas historias del Antiguo Testamento nos ayudan a entender lo que va a suceder al final de la historia. Y en lugar de ser en un lugar, ¿sí?, en un lugar local con personajes, va a ser a nivel global, en toda la tierra. Con un gobierno, poder político, la mujer, una iglesia que ejerce su dominio sobre el mundo entero y que por el momento no lo puede ejercer como quisiera porque no tiene el poder político, y también va a recibir la ayuda de Herodías, de las hijas. ¿Y cómo es esto? Bueno, leímos Apocalipsis 12, donde dice que la mujer fue llevada por las alas del águila, ¿no? Fue llevada al desierto. Apocalipsis 12 dice lo siguiente. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Capítulo 12, versículo 13 al 17.
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, durante esos 1260 años la iglesia fue perseguida. Dios le ayudó a la iglesia para que pudiera mantener las doctrinas verdaderas y para que no desapareciera. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Es decir, las falsas doctrinas, la iglesia trató de ahogar a la mujer con las falsas doctrinas. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice, perdón, me salté el versículo 16, dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, la tierra ayudó a la mujer. Apocalipsis 13 nos habla del surgimiento de una bestia que surge en un momento especial o en el momento oportuno. Una bestia es una nación, un gobierno, pero esta bestia tiene dos cuernos, pero habla como dragón. Eso es lo que dice el versículo 11. Pero ¿en qué momento surge esta bestia? Esta bestia surge cuando la primera bestia tiene una herida mortal. Y dice lo siguiente el texto. Dice, si alguno lleva en cautividad y va en cautividad, y alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Lo que está diciendo el texto bíblico es que esta bestia que perseguía a los hijos de Dios durante 1260 años, llevaba en cautividad y mataba a espada. Entonces, en ese momento, recibió una herida de espada, una herida mortal, y fue llevada en cautividad. Esto quiere decir que en un momento de la historia, específicamente en el año 1798, a través de la Revolución Francesa, pero específicamente en ese año, el general Berthier llevó preso al Papa Pío VI y se le quitó el poder que tenía. Y muchos pensaron que iba a desaparecer hasta que Benito Mussolini en el año 1949 o 39, disculpen, en este momento no me acuerdo exactamente la fecha, 1429 creo. Se le devuelven las tierras donde hoy se encuentra el Vaticano. Y de allí en adelante, ¿no es cierto?, comenzó a recuperar las fuerzas que supo tener durante la Edad Media, pero aún no tiene el poder que tuvo durante la Edad Media. Y entonces dice que después de esto, dice, vi una bestia que subía de la tierra, o sea, una bestia que comenzaba a surgir de la tierra. O sea, la tierra que también ayudó a la mujer. Es decir, si nosotros vemos la historia y estudiamos la historia, vamos a ver que la profecía que se mueve de oriente hacia occidente, vemos que más allá de Europa, hacia el occidente, hay mar. Detrás del mar hay una tierra que estaba desierta prácticamente, aunque había indígenas, ¿no? Como bien sabemos. Pero una tierra que albergó a todos los que venían huyendo de Europa de la persecución por causa de sus creencias religiosas. Si bien en un principio, no me voy a introducir demasiado, pero podemos cualquiera puede estudiar la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, que en un principio conservó en las colonias
también, digamos, el sistema de Europa e inclusive las personas eran sancionadas si no asistían los domingos a la iglesia. Hasta que, con el transcurso del tiempo y los padres, digamos, de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, incluyeron dentro de la Constitución la libertad de conciencia, la libertad religiosa, por un lado, la libertad, digamos que es la libertad de culto, y por el otro lado, el poder político, ¿sí? Respetando estas dos cosas. La Constitución de los Estados Unidos se constituyó, ¿no es cierto?, respetando la conciencia. Y los Estados Unidos comienza a surgir de a poco hasta que aproximadamente antes de la herida mortal de la primera bestia, los Estados Unidos se independiza como nación y como una nación que respeta, ¿no es cierto?, estos dos reinos. Por un lado el Estado y por el otro lado la Iglesia. Es por eso que Apocalipsis dice que en principio estos son los dos poderes que reconocidos como los que reconoció Jesús. Cuando Jesús fue interpelado por el tema de la moneda, ¿ustedes recuerdan? De la moneda del César, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También, cuando estuvo ante Pilato, Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, ¿no es cierto? Y también le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendría si no te hubiera sido dada. Es decir, los dos reinos. Por eso es que esta segunda bestia tiene dos cuernos que son cuernos de cordero, que en un principio fue una nación que respetó y que respeta en su constitución estas dos reinos, que es el Estado por un lado y la Iglesia por el otro. El problema es cuando estos dos se unen. Cuando estos dos se unen, se produce una bestia perseguidora. Lo que a nosotros nos indica el texto es que va a hablar como dragón. Es decir, que en un momento va a echar por tierra los fundamentos, ¿no?, de su gobierno y va a guiar al mundo entero, va a forzar al mundo entero a adorar a la primera bestia. Bueno, avanzamos mucho, tenemos más para decir sobre este tema porque seguramente ustedes van a preguntar, pero ¿por qué son los Estados Unidos y por qué Estados Unidos como nación? Porque Estados Unidos es la cuna de la mayoría o de todas las religiones protestantes del mundo. Así que bueno, vamos a continuar en el próximo video. Que Dios los bendiga, espero que hayan podido entender suficiente hasta aquí y nos estamos viendo pronto si así el Señor lo quiere. Que Dios te bendiga y te guarde en todo momento.